Saludos a toda la gente, estamos aquí en vivo, en directo, transmitiendo para ustedes nada más ni nada menos que una edición más de su programa favorito. Estamos hablando de nada más ni nada menos que de Tony Podcast. El día de hoy, por favor, quédense mi gente, porque nos toca hablar de muchísimas cosas, iniciando desde la llegada de José Antonio Cast a la presidencia de Chile, pasando por la cumbre de la supuesta democracia, y una noticia muy desagradable, además del conflicto entre Donald Trump y el Santo Padre. Así que el día de hoy, por favor, quédense, agarren sus uvitas, su agüita, su juguito, sus palomitas, lo que sea, que aquí comienza ya Tony Podcast. Y bueno gente, empezamos bastante fuerte. Y es que, como algunos de ustedes sabrán, el año pasado, en diciembre, José Antonio Cast Rist ganó la presidencia en segunda vuelta de su país, la República de Chile. Esto marcando un nuevo batacazo para la izquierda en nuestra querida región América Latina. La cuestión aquí es que me motivé a hablar de este señor porque hace unos cuantos días me apareció en Instagram un video de un influencer que responde al nombre de Abrazo Grupal. Este influencer tiene una sección llamada Este güey me asusta, en la cual aparentemente analiza los perfiles de algunos políticos de derecha, llamándolos fascistas. Porque claro, todo con lo que no estés de acuerdo te tienes que llamar fascista. Te quejas de que a veces hay gente que a lo que no está de acuerdo le llama socialista y tú lo haces lo mismo, pero con el término fascista. Más allá de eso, ya no te voy a dar más introducción y veamos el video. Defensa de una dictadura brutal y cruel. Esto es Esto y Me Asusta, la serie donde hablamos de los señores que están mandando al mundo ALB, y hoy toca el recién nombrado presidente de Chile, José Antonio Cast. Abogado, padre de 9 hijos y ferviente católico, Cast fue diputado durante 16 años por el partido tradicional de la derecha chilena, mismo que abandonó en 2016 porque creyó que se había vuelto demasiado progre. Y en 2019 fundó el Partido Republicano, la fuerza ultraconservadora que lo llevó al poder en su tercer intento presidencial. Es el primer presidente desde el regreso a la democracia que defiende abiertamente el régimen militar de Augusto Pinochet. Una breve clase de historia. Me pongo mis lentes de maestro. La dictadura de Pinochet se caracterizó por terrorismo de Estado, destinado a aniquilar la disidencia política. Durante los 17 años que duró, el régimen asesinó y desapareció por fuerza a más de 3.000 personas y torturó sistemáticamente a decenas de miles de detenidos en centros clandestinos. Se exilió masivamente a cientos de miles de ciudadanos, suprimieron las libertades civiles, hubo censura y persecución. Esto defiende el nuevo presidente de Chile. Su hermano mayor, Miguel Cast, fue ministro y presidente del Banco Central durante la dictadura. Además, investigaciones han señalado que su padre, un inmigrante alemán, estuvo afiliado al partido. Muy al estilo de otros populistas de derecha de la región, promete aplicar mano dura contra la delincuencia y el crimen organizado, construir barreras físicas para frenar la migración irregular junto con deportaciones masivas y un recorte al gasto público por 6.000 millones de dólares para fomentar el crecimiento económico. Cast verdaderamente que copia un poquito la tarea de cada uno de sus amigos y entrega un batidillo extraño. Se opone firmemente al aborto bajo cualquier circunstancia, incluso en casos de violencia, al matrimonio igualitario, a la adopción homoparental y al uso de métodos anticonceptivos de emergencia como la pastilla del día siguiente. Todo esto porque, en sus palabras, él es católico antes que político. Oigan, chilenos, al menos los fascistas de otros países se visten como personajes de Mis Reyes contra Godines, hablan con sus perros muertos, salieron en Mi Pobre Angelito 2. Su fascista es de hueva. O sea, lo googleé y lo más spicy que me salió fue un martes de pololeo, una tradición semanal que inició con su esposa por sugerencia de un sacerdote para cuidar su relación. Y si podemos concluir algo de este apasionado beso que se dieron por petición de los asistentes en la toma de protesta, es que el padrecito les debería recomendar pololear un poco más. A lo mejor no nomás los martes, ¿por qué no pololean los jueves? Sin embargo, en esta última elección, Cast fue mucho más discreto con sus posturas como de Frollo en el jorobado de Notre Dame, buscando y logrando apelar a los votantes de centro a través de temas más populares como la seguridad y el crecimiento económico. Pero hay que decir que nunca ha dicho que dejó de creer que el matrimonio igualitario está mal. Después de haber visto el video, ¿ustedes me podrían decir que notan algo? ¿Que detectan algún patrón? Sí, efectivamente, estás en lo cierto. En un video en el que se supone hablaría de Toño Cast, de lo que menos habla es de Toño Cast. Habla de su familia, de su esposa, pero de sus propuestas de campaña, nada. De su plan de gobierno, nada. Solo lo dice así, de embarradita. Solo voy a decir una cosa, mi gente. ¿Qué fregados le importa si José Antonio Cast tiene una cita semanal con su mujer? ¿Esto de qué manera va a hacer más ricos o más pobres a las y los chilenos de a pie? No hay ninguna relación, ninguna. Y también voy a decir otra cosa, porque la verdadera pregunta aquí es, si es cierto que José Antonio Cast es un político tan pero tan nefasto, entonces ¿por qué ganó las elecciones? La respuesta es fácil y sencilla, porque a Chile le salió mal el experimento de votar a la izquierda, porque Gabriel Boric triplicó la deuda, dejó al país sumido en una crisis de inseguridad y además intentó impulsar un proceso constitucional, es decir, de una nueva constitución, el cual el pueblo chileno rechazó. El pueblo chileno salió a las urnas, votó en un referéndum en contra de esa nueva constitución, simple y sencillamente por factores como que una botarga de Pikachu estuviera hablando en la asamblea constituyente. Fin de la discusión. Eso exactamente es lo que querría decir. Fin de la discusión. No obstante, las cosas son más complejas, porque hay mucha gente que desafortunadamente piensa de esta manera. Y aún cuando Cast todavía no había asumido la presidencia oficialmente,
ya había un montón de organizaciones protestando en las calles, porque siempre es el discurso hipócrita de la izquierda. Cuando la democracia nos beneficia a nosotros, cuando nosotros somos los que ganamos las elecciones, sí, viva la democracia, hay que defenderla, hay que proteger a las instituciones. Pero cuando esa democracia no nos permite ganar una elección, hay que protestar, porque es un golpe de Estado, porque la democracia está muriendo. Y eso es lo que vamos a ver exactamente en la siguiente noticia. Por lo tanto, siguiente. Y bueno, gente, nuestra querida presidente Claudia Sheinbaum viajó a Barcelona, España, con motivo de participar en la cuarta cumbre en defensa de la democracia, la cual es una conferencia en la que se reúnen distintos mandatarios de izquierda y otras figuras importantes de esa parte del espectro político a debatir temas de supuesta actualidad. Solamente que tuvimos un pequeño problema, porque nuestra representante fue a hablar de paz cuando en su país la mayoría de gente no tiene paz. Fue a hablar de democracia y pluralidad cuando en México no hay división de poderes. Y va a pasar mucho tiempo para que vuelva a haber división de poderes, si es que en algún momento la hubo. Y aparte, pues regresamos a esta misma idea de la hipocresía de la izquierda, porque hay que defender la democracia cuando nosotros no estamos en el poder. Porque cuando eran mayoría en la región, en América Latina, no recuerdo que hicieran eso. Sí, hace unos cuantos años, en el Foro de Sao Paulo y en el Grupo de Puebla. Porque esto, seamos sinceros, es la reencarnación de esas dos siniestras organizaciones. Para quienes no lo sepan, el Foro de Sao Paulo fue una organización, una conferencia en la que muchos de los antiguos comunistas que vivían en Europa del Este viajaron a América Latina para continuar con ese legado cuando cayó el muro de Berlín en 1989. Era una organización que juntaba a distintos partidos políticos de izquierda. Y el Grupo de Puebla fue como la segunda generación, en donde ya no se juntaban partidos de izquierda, sino simples representantes de izquierda, figuras políticas y culturales de izquierda, además de supuestos académicos e intelectuales. Y sí, López Obrador estuvo presente ahí. El punto aquí es que, una vez más, tenemos este discurso. Pero bueno, siguiente. Bueno, mi gente, mis queridos radioescuchas, de lo que vamos a hablar a continuación es algo muy pero que muy triste. Como casi todos ustedes sabrán, hace no mucho sucedió una verdadera tragedia en la zona arqueológica de Teotihuacán. Un enfermo mental se subió a una pirámide y empezó a dispararle a los turistas. En el acto se suicidó y asesinó a una canadiense y a otros turistas los dejó heridos. Ante todo este panorama tan triste y tan negro, empezaron a surgir una serie de medios de comunicación afirmando que la persona que cometió este atroz crimen era de ultraderecha y fascista. Y aquí sí quiero dejar algo muy en claro. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Esto es una verdadera falta de respeto y burla a las víctimas y los familiares de las víctimas. Porque mientras el mundo está conmocionado por lo que sucedió en Teotihuacán, estas personas se están preguntando ¿de qué ideología política era? Y también me pregunto, ¿qué buscan con esto? ¿Qué persiguen con esto? ¿Decir que las personas de derecha o de extrema derecha son psicópatas? ¿No que la izquierda era el discurso de amor y ahora están haciendo lo que criticaban hace unos cuantos años? ¿Estigmatizar a la gente? ¿Difundir noticias falsas? Porque la primera parte en donde me salió esto de que la persona que cometió los actos en Teotihuacán era de supuesta ultraderecha fue en una nota del periódico El País y me la leí enterita. La leí enterita y en ninguna parte explica por qué, según ellos, es de extrema derecha. Lo más cercano es una parte en donde comentan la serie de expresiones que utilizó en la pirámide antes de hacer lo que hizo. Y eran comentarios homofóbicos, racistas, xenófobos, etc. Pero a ver, si ya nos vamos a poner en el plan de querer echarle la culpa a algo político en donde no tiene que ser politizado esto, porque las tragedias no deben ser politizadas,
pues tenemos al máximo líder de la izquierda en México hasta el día de hoy, que es López Obrador, que en su libro Grandeza afirmaba que los españoles son los que trajeron la corrupción a México. Y durante 7 años hemos estado escuchando el discurso de que España nos debe pedir disculpas por la conquista, cosas que sucedieron hasta alrededor de 500 años. Y es patético porque hasta hace unos cuantos años, si tú tirabas un comentario de odio a los extranjeros, eras automáticamente una persona xenofóbica, y ahora pareciera que es hasta alabado por algunos sectores radicales de la izquierda. Y esto me recuerda mucho también a lo que ocurrió en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur con el caso de Lex Axton, en donde decían algunas personas que los incels, la organización o la secta, o como quieran llamarle, a la que pertenecía este sujeto, eran personas de extrema derecha porque según simplemente odiaban a las mujeres. O sea, ¿dónde está la relación entre una cosa y otra? Y como les digo, estigmatizar, a difundir cosas falsas, y seguramente con el pasar de los días van a estar surgiendo más noticias falsas afirmando que esta persona era de extrema derecha cuando no hay pruebas de ello. El caso más famoso es el del medio de comunicación, sin embargo, que es simpatizante del régimen de la Cuarta Transformación. Por lo tanto, no caigan, mi gente, no caigan. Se los pido de todo corazón. Y finalmente, mi querido agente, mi querida comunidad radio escucha, tremendo encontronazo que se dieron Donald Trump y el Santo Padre León XIV. Todo surgió porque hace unos cuantos días el Santo Padre pidió por la paz en todo el mundo. Vamos, es el sumo pontífice. Claro que debe pedir por la paz en todo el mundo, independientemente de las partes implicadas. Esto al parecer no le gustó mucho a Trump, quien procedió a publicar en su red social Truth Social tremenda mufa al Papa, diciendo cosas como que su hermano me cae bien porque eres un gran seguidor de MAGA, Make America Great Again y no sé qué. Esto acompañado después de una imagen en donde él se hacía pasar por Jesucristo generada con inteligencia artificial. Obviamente, cuando le preguntaron al Santo Padre León XIV qué opinaba sobre ello, dijo que no le tenía miedo a Trump y a su administración, esto en uno de sus viajes a África. La cuestión aquí es que se reavivó el debate sobre si es compatible ser liberal o libertario y católico. La respuesta es sencilla. En ninguno de mis episodios de Tony Podcast, tanto en Instagram como en YouTube, me van a ver apoyando a Donald Trump. En ninguno de mis episodios me van a ver diciendo que Donald Trump es el máximo referente de la derecha, porque no lo es. En ninguno de mis episodios me van a ver apoyando a este sujeto porque no soy trumpista. Y en ninguno de mis episodios me van a ver apoyando a Trump y diciendo que es libertario porque no lo es. No lo es porque si nos vamos a la definición de liberalismo, al fin y al cabo el libertarismo es la rama más radical del libertarismo, según Venegas de Hinchijo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de la no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad, cosas que prácticamente no está haciendo Trump. Eso de la no agresión no se la sabe. Por lo tanto, no es libertario. Y no es de derecha porque la mayoría de valores que persigue la derecha, él no los respeta. Simplemente el derecho a la vida, el derecho de todos los seres humanos a vivir. Todo lo que está haciendo en Irán no es justificable, según los principios de la propia derecha. Y aparte, porque pues Donald Trump todos sabemos que en realidad no es de derecha, no es de izquierda, es trumpista. Y él siempre va a ver a sus propios intereses y siempre va a dirigir su discurso al calor del momento y lo que más le reditúe, incluso si se tenga que contradecir en ese preciso instante. Y finalmente, tenemos que decir una cosa. Tampoco es libertario ni de derecha porque su política proteccionista, todos estos aranceles que le ha impuesto al mundo, van en contra del libre mercado, y la derecha y el liberalismo y el libertarismo defienden al libre mercado en todo el mundo. Y bien lo dicen, donde entra el comercio no entran las balas. Y también tenemos la parte de que un liberal odia la deuda, ahorra todo lo que ingresa, tampoco sube los impuestos y crea nuevas dependencias de gobierno. Y la guerra en Irán está haciendo que la deuda pública de los Estados Unidos incremente debido al gasto militar. Y eso al final va a ser deuda que los propios estadounidenses van a tener que pagar. Y yo les puedo decir una cosa, por más alienado que estés, por más ideologizado que estés, por más politizado que estés, a las personas, cuando las cosas les empiezan a redituar en su bolsillo, a afectar en su propio bolsillo, lo que menos les importa es la ideología.
la libertad, la democracia, los principios, los valores políticos. Y más si es una guerra que es con el supuesto objetivo de defender la democracia y lo que menos está haciendo es defender la democracia. Por lo tanto, Irán sabe perfectamente que no tendrá oportunidad contra Estados Unidos y por lo tanto está esperando a que el país implosione para así ganar la guerra. Implosione económicamente hablando, sabiendo que Donald Trump no va a dejar mucho legado que digamos. Esto sí continúa con la estrategia que está teniendo hasta el momento. Y por ahora ya se echó a todos los católicos encima, que representan más o menos 50 millones de estadounidenses. Así que bueno, mi gente, nos vemos a la próxima.